Bienvenidos a mi canal de historias reales de la vida dura. Hoy vamos a hablar de la historia de el centurión de la palabra de Dios, que nos habla, nos relata la vida de él. Así que empezamos. El centurión era un soldado, un capitán, que manejaba 100 soldados, y él tenía el cuidado de ser el guardia, el protector de los tiempos en Roma. Él estuvo en la crucifixión de Jesús, y la historia relata que el centurión estuvo presente viendo todo lo que pasó en la crucifixión de Jesús y su muerte, la brutalidad que todos los soldados lo golpeaban, lo escopían, se le burlaban, la gente se burlaba, otros lloraban, pero él estaba acostumbrado a ver el caos y a ver muertes de otros que habían sido crucificados. Para él eso no era nada, era una vez más, otro episodio más de crucificar hombres. Pero se encontró con ver a un hombre diferente, Jesús, que fue a la cruz, a pesar de ser golpeado, escupido, a pesar de que se burlaban de él, vio un hombre diferente, un hombre callado, humilde, que iba al matadero a ser crucificado por él, por los soldados, y vio que él era diferente. No era como otros hombres que habían sido crucificados, que se quejaban, maldecían en la cruz. Jesús fue, como dice la Biblia, llevado al matadero, como oveja, llevado al matadero. Entonces se cumplió la profecía de Isaías, que iba a venir el Cordero, que iba a ser crucificado como oveja al matadero. Jesús iba simplemente a cumplir lo que él vino a hacer, por morir por los pecadores. Y para eso él vino. Pero él fue tranquilo, sin quejarse. Y eso lo vio el centurión. Vio a Jesús diferente, un hombre diferente, un hombre con serenidad, un hombre justo que iba al matadero. Vio cómo se burlaban, se reían de él. Vio cómo lo escupían los soldados, se burlaban, la gente se burlaban, otros lloraban. Mas sin embargo, vio a este Jesús muy diferente, alguien diferente, alguien que no merecía morir. Mas sin embargo, él tenía que cumplir la ley de Roma. Y entonces, ya tú sabes, mientras se burlaban los judíos y todos estos soldados lo golpeaban en su cabeza, el centurión, observando todo esto, no pudo evitar la dignidad de Jesús, de tanta humillación, y vio a Jesús en silencio, el sufrimiento que llevaba, pero con tranquilidad,
comenzó a conmoverse el centurión. Comenzó a pensar, ¿cómo es posible que este hombre no se queje, no murmure, no diga nada, yendo a su muerte? Pero lo que él no entendía era que Jesús era el Hijo de Dios. Jesús que vino a morir por los pecadores. Él consoló a mujeres y le decían, Jesús le decía, oren por sus hijos, por Jerusalén. Él consolaba a las mujeres mientras él iba rumbo a la cruz, al matadero, para ser crucificado. Con tranquilidad y la dignidad de Jesús despertó en el centurión algo que él pensaba. ¿Cómo es posible? Este hombre algo tiene que tener, algo diferente. Y entonces el centurión observaba todo lo que estaba pasando ahí en el Gólgota. Y entonces los ladrones también, uno se quejaba y el otro le decía a Jesús, acuérdate de mí, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Todo eso lo vio este soldado capitán de la guardia de Roma. Y entonces Jesús estaba ahí con resistencia, aunque el dolor y la agonía lo sacudía, estaba ahí cumpliendo a lo que él vino. Y dijo, perdónalo, porque no saben lo que hacen. El centurión escuchó esa palabra que Jesús dijo, perdónalo, oh Dios, oh Padre, porque no saben lo que hacen. El centurión, a medida que las horas pasaban y viendo todo lo que pasaba con Jesús, entonces siempre pensaba y se decía entre sí, algo diferente tiene este hombre. Hay algo que no me deja en paz. Hay algo que me sucede. Que este hombre, aunque es golpeado y burlado, se mantuvo sereno. El centurión observaba y observaba todo lo que pasaba ahí, en el Gólgota. Entonces los soldados los desnudaron su ropa y burlándose de él, vendían y jugaban con su ropa. Entonces, todo esto, el centurión lo veía y siempre pensaba, algo hay con este hombre que es diferente. Mientras los verdugos lo golpeaban, Jesús era diferente. Soportaba el dolor con paz. Desafiaba todo lo que le pasaba. Entonces, ahí, sufriendo, Jesús, pero tranquilo, sereno. Entonces, ahí estaba el centurión, viendo todo, su amor, su compasión, cómo se entregaba, yendo a la cruz, sin decir ni una sola palabra, sin defenderse, ni quejarse en medio de la tortura. Entonces, ahí estaba, viendo todo lo que pasaba, el centurión. El centurión que ya sabía cómo eran las ejecuciones, porque ya tenía experiencia de llevar a muchos en la cruz y verlo morir.
y ver cómo se quejaban cada hombre crucificado. Y no solamente eso, sino que se quejaban y hablaban maldiciones. Pero Jesús no. Jesús no maldijo. Jesús no se quejó. Simplemente estaba ahí cumpliendo con su deber a lo que él vino. Entonces vemos que todo lo que pasó, vemos que la profecía se cumplió, que fue llevado. Donde todos estos fariseos, seduceos, que lo acusaban solamente por él hacer el bien, lo llevaron donde Pilato y vieron que este hombre era inocente. Pilato mismo dijo: yo no he visto nada malo en él. ¿Por qué quieren crucificarlo? Pero los judíos querían que muriera crucificado. Y ahí vemos entonces que Pilato vino y se los entregó para él ir a la cruz a morir. Mientras que Jesús lo que vino a hacer fue el bien. Sanaba a los enfermos, hablaba palabras de amor, de restauración, hablaba palabras de sabiduría, de amor, de consuelo, de paz, porque para eso él vino, a restaurar lo perdido. Él vino a hacer el bien, sanó enfermos, leprosos, ciego, mudo, paralítico, milagro, multiplicó los panes, los peces, la gente vio, fue testigo. Muchos lloraban porque sabían que era inocente yendo a la cruz. Pero otros, aún viendo y habiendo comido de los panes y los peces que Jesús multiplicó, aún así lo maldecían. Porque hay gente así, que lamentablemente, aunque Dios haga tantas cosas por ellos, son mal agradecidos. Pero vemos a este hombre inocente yendo a la cruz, yendo en obediencia al Padre, a lo que él vino. Y el centurión estaba ahí, mirando, observando todo lo que estaba pasando ahí en la cruz. Todo el proceso que Jesús pasó, siendo acusado por los judíos, siendo golpeado por los soldados, siendo maltratado por las calles de Jerusalén, siendo obligado a ir a la cruz. Y ahí el centurión mandó a ordenar que cargaran la cruz de Jesús a Simón. Uno de los que estaban ahí lo ayudó a cargar la cruz a Jesús. Ya el centurión estaba conmovido, aunque él sabía que tenía que cumplir en la crucifixión de Jesús. Él estaba en silencio, guardando en su corazón todo lo que estaba pasando de este hombre, que él decía: este hombre es diferente. Y podemos entender por la palabra que el centurión reconoció que Jesús era Dios. Cuando él murió, que Jesús murió, que él vio que el cielo tronó, relámpago, todo se sacudió. Él pudo decir: este era Dios de verdad. Y por la palabra entendemos que el centurión creyó en Jesús. No relata la Biblia exactamente si el centurión, después de la cruz de Cristo, de su muerte, porque él también supo de la resurrección de Cristo. Entonces,
La Biblia no relata de su conversión, pero conforme a lo que muchos escritores dicen y conforme a su historia, podemos creer que el centurión reconoció que Jesús era Dios. Y al reconocer que Jesús era Dios, se entregó a Jesucristo. Y así, con esto, concluyo con la vida del centurión, esperando que esta historia haya sido de gran bendición a tu vida y hayas comprendido que el centurión, a pesar de que era un soldado romano, el capitán de los soldados, al mandado de 100 o más de 100 soldados, la responsabilidad de él tuvo que cumplir con su responsabilidad de llevar a Jesús a la muerte en la cruz, aunque después lo lamentó y creyó en Jesús, que era Dios. Así que, cuando con esta historia podemos ver que el centurión pudo ver, observando todo, que Jesús era diferente, que algo en él era diferente a todos los demás que habían muerto. Y por eso, al ver todo lo que pasó, él creyó. Y así como él creyó, muchos también creyeron ese día, aunque la Biblia no lo relata. Así que esta historia nos deja ver que el centurión tuvo un encuentro con Dios en esa ocasión, en esta historia de la muerte de Jesús. Dios te siga bendiciendo. Nos seguiremos viendo en los siguientes videos con otra historia bíblica que pronto traeremos. Dios te siga bendiciendo. Este es tu hermano y amigo, tu pastor cibernético, Carlos Rodríguez, que te ama mucho en el amor de Dios. Y nos veremos en los siguientes